Bueno, gracias a Dios por permitirme nuevamente sentir este deseo, un vivo celo por eh, dar a conocer estas historias aquí en el Antiguo Testamento. Aunque fueron para los israelitas, nos traen enseñanzas para nosotros, porque la palabra de Dios dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nosotros, los cristianos, un ejemplo para que no caigamos en semejante tentación, dice Pablo. Y aquí consigo en Números capítulo 31, versículos 15 y 16, otra historia. En el capítulo 31, otra historia de Dios hubo una guerra y los israelitas fueron y pelearon, y estos israelitas tenían el asunto de que tenían que matar la gente, pero por consejo de un profeta, que fue un profeta diario, profetizaba mal delante de las cosas de Dios, que era Balaán. Entonces este profeta aconsejó, después de la guerra que ya tenían ganada y que no habían matado las mujeres por consejo del profeta, entonces le pidió al rey que le enviara a esas mujeres moabitas, le enviara a esas madianitas y moabitas, que fueran y se las enviaran a los israelitas, a los que habían peleado. Y eso fue una tentación grandísima, porque esas mujeres incluso fueron señaladas las responsables de la guerra que Moisés le tocó enfrentar contra esos moabitas y madianitas. Entonces, Moisés le tocó enfrentar esa guerra. ¿Por qué le tocó enfrentar esa guerra? Porque resulta de que ellos habían prevaricado contra Jehová Dios de los ejércitos. Ellos habían cometido una falta grave por haber buscado mujeres que les era prohibido a ellos. Y eso lo vemos en distintas partes de la Biblia. Salomón le fue prohibido buscar mujeres extranjeras y también cayó en el mismo pecado de estos israelitas. Eso no le era permitido. Entonces esas mujeres hacían inclinar a los hombres. A Salomón lo hicieron inclinar a adorar los dioses de esas mujeres. Y estos también se inclinaron a adorar a Baal Peor, un dios de los moabitas y de los madianitas. Entonces resulta que ahí entra el pecado. Entonces los israelitas fueron inducidos al pecado. Y entonces pecaron y se apartaron de Dios. ¿Por qué se apartaron de Dios? Porque fueron y buscaron los dioses de esas mujeres. Este episodio relata las consecuencias de la idolatría, no tanto el pecado que cometieron de estar con las mujeres, sino que esas mujeres acabaron de completar en los israelitas que ellos adoraran a esos dioses de ella. Entonces, la idolatría y la desobediencia son dos cosas terribles, porque la desobediencia viene y después cae uno en la idolatría. Moisés ordena matar a las mujeres entonces, y entre ellas tenían que matar a las muchachas, pero las que no habían tenido relaciones con ningún hombre
las mandó que no las mataran. Y las llevó, y lo llevó a ese conflicto de los israelitas con Yahvé. Ese conflicto de estos israelitas fue tremendo porque de cada tribu mandaron 1000 hombres para pelear contra el rey de Medián. Incluso este rey era el mismo rey del suegro de Moisés. Fíjese usted, ese era el pueblo de Medián, donde Dios le permitió a Moisés tomar esta mujer Séfora, hija de un sacerdote de ese pueblo de Medián, donde ahora estaba Moisés mandando pelear, fíjese usted, a que mataran a ese rey, al rey. Bueno, todo esto sucede y se da uno de cuenta lo que sucede por la desobediencia. Pero ¿qué nos trae esta historia? Ustedes deben leerlo en el capítulo 31 y pueden leer todo el capítulo, pero está narrado esta historia en los 2 versículos 15 y 16, lo que le pasó por la desobediencia a los israelitas y esa gran batalla que se formó tan brava, esta mortandad tan brava que hubo por causa de ese pecado. Pero ¿qué nos trae a nosotros? ¿Cuántos de nosotros, mire, fíjese usted, cuántos de nosotros, aún pastores también, han buscado mujeres que no son cristianas, buenas cristianas, porque se enamoran de la belleza, como lo que pasó con estos israelitas? Y tienen un fracaso terrible, porque vienen los problemas tal vez, no, puede que los pastores no lleguen, porque ya sería muy bajo llegar uno a ir a adorar los dioses que Dios prohíbe en el mandamiento de que uno no puede tener ninguna imagen, ninguna escultura, ninguna estatua de lo que está arriba en el cielo. No lo permite. Y yo creo que es muy difícil que un pastor llegue hasta ese extremo, pero muchos han llegado a apartarse y vuelven a ser de las iglesias que adoran todos esos dioses, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado y saber que eso nos pasa a nosotros. ¿Y cuántos miembros de la iglesia están en las iglesias? Y cuando resulta enamorados de una mujer, no consiguen en el pueblo de Dios una esposa para ellos y la buscan en el mundo, igualito a estos. Entonces esa desobediencia trae amistad contra Jehová Dios. Y esa amistad, en amistad viene el pleito y aún hasta la muerte espiritual para uno, porque cuánto les ha tocado apartarse del evangelio, no volver a una iglesia, a congregarse donde están los hijos de Dios para ayudarse unos a otros mutuamente, dándose consejos y escuchando las predicaciones y la lectura de la palabra de Dios para crecer espiritualmente en el conocimiento del Dios, de que Dios nos salvó a nosotros. No nos acordamos de dónde nos sacó Dios y caemos en semejante trampa por buscar una mujer o unas mujeres, como les pasó a estos que buscaban mujeres. Entonces saque la cuenta usted para nosotros la enseñanza, que ahí está viva esta enseñanza para hoy en este tiempo. Miren usted en la iglesia, miren las muchachas, cuántas muchachas se enamoran de ya fuera de la iglesia, no consiguen un esposo en la iglesia, ni los muchachos consiguen una esposa. Y ahí viene la turbación terrible para el cristiano. Y estas enseñanzas tenemos que tomarlas para eso. Porque yo no puedo predicar esto de que la idolatría de este Dios, ¿ve? Yo no puedo tomar la idolatría de este Dios, del que Balaam aconsejó al rey para que adoraran a este Dios que se llamaba Baal Peor. ¿Ve?
Es un Dios igual como ahora. Ahora, ¿cuántos dioses tiene uno? Dios prohíbe, como les dije, de tener algo que está en el cielo, porque es que han empezado a adorar otras cosas, haciendo decir que como está en el cielo, es una cosa de adoración. Dios no permite ni que lo adoremos a Él de esa manera, porque los adoradores tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que tener a Cristo aquí en el corazón, no en una medalla aquí colgado, ni en la cama, ni en un altar. No, Señor, eso es prohibido por Dios. Ni nada de lo que está aquí en la tierra. ¿Cuántos están adorando gente que está aquí en la tierra, muerta, en el sepulcro? No, que hizo grandes milagros y ahora sigue haciendo grandes milagros. Ahora hay hombres que murieron y siguen adorándolo. Yo me pongo a pensar, antes no han agarrado en las iglesias a tener a Simón Bolívar, que hizo tanto por nosotros. Porque fue un hombre que hizo, yo creo que no ha habido un hombre aquí en la tierra, aquí en Venezuela, que haya hecho tantas cosas por el pueblo, siendo rico, el más rico de Venezuela. Dio todas las riquezas para darnos la libertad a nosotros. Y murió pobre, sin ropa y sin nada. Antes no lo adoran. ¿Ah? O todos los otros mártires que dieron la vida por salvarnos a nosotros de la esclavitud. Y así vemos aquí en esto, aquí estamos viendo esto, que por qué nos hace una iglesia, un profeta, una iglesia, un sacerdote adorar cosas que están prohibidas por Dios en la Biblia. ¿No entiende uno estas cosas? ¿Y hasta dónde llegamos nosotros con todas estas cosas? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas nos vienen a nosotros por añadidura. Nosotros no tenemos por qué buscar otras cosas, sino todas las cosas del reino de Dios. Nuestro corazón, nuestra mente, estar firme, seguro. Gracias a Dios, que Dios me concedió una mujer para estar toda mi vida con ella. Y nos ha alargado la vida, porque cuántos amigos míos han muerto, muchísimos amigos muertos. Cuántos, muchísimos. Y yo ahí viviendo con mi esposa. Y entre más vivo, más la estimo y más nos queremos y más nos amamos. Porque Dios nos da esa gran bendición de amarnos y de estimarnos. No busque usted mujer por fuera del pueblo de Dios. Busque a las que ya son cristianas, buenas cristianas, para que usted no tenga inconvenientes en la vida. Arregle usted su situación con Dios y sírvale a Dios, y Dios le bendecirá grandemente. Dios me le bendiga, y que ojalá lea y saque conclusiones para su propia vida. Amén.